Segunda parte con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Le seguimos consultando a Ángel Urraburu para entender qué sucede con la economía del país mientras las disputas de los partidos políticos se cruzan acusaciones sobre quiénes son los responsables de todo lo que sucede aquí en Uruguay. También, por supuesto, para tratar de entender qué se espera, qué se viene en definitiva con estos conflictos internacionales y la posición que tiene la producción del país. Segunda parte. El dólar está siendo un problema también para el Uruguay productivo, un país que se basa en lo que exporta al mundo. Tiene los problemas que tienen muchos países, porque el dólar hoy está complicado por muchos factores. Seguramente, y los factores ahora sí, hace un rato hablamos de fronteras adentro, ahora tenemos que hablar de fronteras afuera. Si hablamos del dólar, hablamos de una moneda que la emite un país que no es Uruguay, y que por lo tanto el precio de esa moneda depende de una cantidad de elementos, algunos los mínimos, los menos importantes aquí dentro, pero lo más importante es, sobre todo en el mundo, pero en el país que genera esa moneda, Estados Unidos. Y en Estados Unidos están pasando muchas cosas desde enero hasta ahora, desde que asumió el nuevo presidente. Está habiendo ahí sí volatilidad, ahí sí nerviosismo, ahí sí están produciéndose cambios muy profundos en el sistema económico de aquel país a raíz de las medidas que ha tomado su nuevo presidente, sobre todo el día ese de la liberación, el 2 de abril, fue famoso y va a ser famoso por mucho tiempo, porque fue cuando él arremetió con el tema de los aranceles. El dólar no se puede aislar de lo que es la inflación en el país de origen. No se puede aislar de lo que es la tasa de interés como respuesta a la inflación en el país de origen. No se puede aislar de lo que es el déficit fiscal en el país de origen. Y no se puede aislar del monto de deuda respecto del producto que tiene el país de origen. Entonces, todos esos datos en Estados Unidos están peor. Todos los datos están peor. Por lo tanto, la Moody's bajó la calificación de riesgo de Estados Unidos a su deuda. La bajó. Le sacó una A, que las otras calificadoras ya se la habían sacado, pero ahora las tres calificadoras más prestigiosas del mundo le sacaron una A la nota de calificación de la deuda americana. Eso es un hito que la gente quizás no lo reflexione en la profundidad que lo tiene que reflexionar, pero realmente es un gran problema. A Estados Unidos ya no es el refugio de confianza de toda la vida, eso pegó todas estas variables que estoy diciendo, la inflación, las tasas, la deuda y la calificación de riesgo, están incidiendo en el precio del dólar y están incidiendo para que el precio del dólar baje. El precio del dólar baja en Estados Unidos, baja en el mundo y por lo tanto baja en el Uruguay. Entonces, si bien para el sector productivo quizás no es lo mejor, y no, seguramente no es lo mejor, pero las medidas a tomar para que este proceso se interrumpa, está claro que no las va a tomar Uruguay. O sea que el panorama, ¿por cuánto tiempo cree que es complicado? Bastante. Hoy, 2 años. Y el panorama recién empieza a complicarse con las medidas de Trump. Trump dio 90 días de plazo para aplicar todos los aranceles. Esos 90 días se cumplen los primeros días de julio, ahora mismo. Y resulta que no solamente en los mercados internacionales y los agentes estamos esperando qué pasa el 9 de julio con esa prórroga que puso a los aranceles, que en el medio de eso y a pocos días de eso aparece el bombardeo del sábado de noche, aparece Israel con una posición absolutamente temeraria y yendo al frente con esta guerra que no solamente con Gaza, sino que se vienen tiempos complicados para la economía. Pero muy complicados, repito, de fronteras afuera, y eso tiene incidencia en fronteras adentro. Por suerte. Incidencia en Uruguay. Sí, por suerte. Esta volatilidad, esta inestabilidad, esta falta de certeza de lo que va a pasar en el mundo, que es muy importante, muy profundo, porque va a cambiar los términos de relación, va a cambiar el nivel de comercio y por lo tanto va a afectar directamente al Producto Bruto Mundial, agarra al Uruguay mucho más consistente, mucho más serio, mucho más estable, y a mí me parece que eso es un plus
que tiene que tener la gente presente que el Uruguay tiene, más allá de que algunas variables no estén alineadas como muchos productores pretenden, pero absolutamente esta situación y esta coyuntura que se nos viene agarra al Uruguay en una posición de mayor fortaleza que en otros momentos. Lo otro que también se puede mirar como delicado, pero va gradualmente creciendo, es la extranjerización de los propios emprendimientos uruguayos, o capitales nacionales pierden terreno frente a los de afuera que llegan obviamente con mucha fuerza. Lamentablemente, si es que eso es lamentable, eso no se aplicó o se aplicó algo diferente con la compra de la estancia de los 33 millones. Yo creo que hace... No me refiero solo a los campos, sino a las industrias, a las empresas destacadas en Montevideo. Sí. El proceso de concentración y extranjerización es un proceso prácticamente inevitable. Yo recuerdo que la etapa en donde más se extranjerizó la tierra en el Uruguay fue gobiernos del Frente Amplio. O sea que es un proceso económico que se da de determinadas maneras. En el Uruguay no existe un mercado de capitales, no existe la posibilidad de asociar productores para tomar emprendimientos más importantes. Eso no está dentro de la cultura del uruguayo. El uruguayo sigue en su chacrita y no trasciende. Entonces tiene que venir el extranjero con una mentalidad y con una estrategia claramente diferente para que pase este tipo de cosas. Es evidente que la concentración a nivel lechero, el otro día estaba leyendo que el 36% de los tambos producen el 90% de la leche y cierran unos cuantos, 700, 800 tambos por año. Entonces, si eso no es concentración, ¿cómo se llama? Se fue Olam del país, que tenía 49 tambos, y la producción de leche no se resintió. O sea que los que tomaron vamos a decir, la antorcha, continuaron, y cada vez menos emprendedores, cada vez menos empresarios, estamos hablando de la leche como ejemplo, de la leche, están produciendo lo mismo que muchos más en el pasado remoto y en el pasado reciente. Entonces, ese es un proceso ineludible. Para que se produzca ese grado de concentración. Da la sensación de que los gobiernos al pequeño y al mediano le dan con un fierro y favorecen a las grandes empresas. Yo no creo que sean los gobiernos los que le dan con el fierro. Yo creo que el proceso económico es ineludible. Hoy día, para tener un tambo, se precisa una inversión muy importante de capital. Pero además, para mantenerlo, porque el tambo es una máquina de inversión. Todos los años tienen que sembrar, todos los años tienen que ir al maíz, a la festuca, al raigrás, a la avena, para alimentar las vacas y que el nivel de leche producido sea el mayor posible. Eso necesita capital de trabajo. Ese capital de trabajo no es fácil generarlo. Y eso es reglas de la economía. Se está concentrando. Y como se concentra, se extranjeriza, porque ¿cuáles son los grandes capitales que pueden venir acá a producir? Y del exterior. Acá no hay grandes capitales. Y llegamos al final del programa. Con mucho gusto los invitamos para reencontrarnos en una semana con otros protagonistas y otros temas importantes del acontecer agropecuario y empresarial del país. De nuestra parte, un gusto como siempre. Gracias.